enseguida, pero antes queremos analizar el mercado de ETFs con Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latinoamérica de Lixor Asset Management. Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, queríamos comentar con vosotros cuáles son las tendencias más representativas en este sector de ETFs en estos momentos. Pues el primer trimestre ha sido un trimestre muy bueno en términos de flujos netos a ETFs. Yo creo que al mercado en general, tanto renta variable como renta fija, los ETFs en Europa han crecido en términos de flujos netos 33,3 mil millones de euros a finales de febrero, que son los datos que tenemos ahora. Pero sabemos que marzo ha sido un mes muy, muy fuerte sobre todo en índices de renta variable, tanto en S&P, renta variable norteamericana, como renta variable europea, que ha tenido un crecimiento aún más fuerte que la americana. Y sobre todo esta tendencia que hemos visto durante marzo, esta rotación clara a sectores más value y a equity europeo, donde sectores como financieras y energía han tenido un crecimiento bastante interesante. Y eso marca la tendencia de este año claramente, que es una rotación a sectores más de tipo value, como sean financieras o energéticas. Aún así, las grandes tendencias de mercado que hemos visto, sobre todo en 2020, siguen muy, muy vivas, tal como son los flujos a ETFs ESG, los ETFs verdes o los ETFs temáticos, que claramente son tendencias que se han iniciado su ciclo en 2019, 2020. En 2020, por ejemplo, los flujos de ETFs ESG han sido superiores a flujos de ETFs no ESG por la primera vez en la historia de los ETFs. Y 2021 pensamos que seguirá siendo un año donde, por ejemplo, la regulación jugará un papel muy importante en estimular una vez más a esos flujos de estos ETFs, sobre todo ETFs de cambio climático. Y los temáticos, ahí los tenemos. 2020 ha sido un año de muy fuerte crecimiento. Los activos han crecido 4 veces con relación a inicios de 2020. Y no solo ETFs de economía digital o ETFs más tecnológicos, pero ETFs también relacionados un poco con la ESG, con este tema de los objetivos de desarrollo social de las Naciones Unidas, como sean agua, energías renovables, cambio climático y otros. ¿Qué innovaciones estáis implementando desde Lixor y si consideráis que hay un cambio de paradigma en torno de los ETFs? Claro, el hecho que estemos viendo flujos a ETFs con menos histórico, como sean los temáticos o los ETFs ESG, eso es claramente una señal de un poco del cambio del paradigma de uso de ETFs. El ETF, por su sencillez, transparencia, por su fácil ser un instrumento de bajo coste y con mucha facilidad de negociación, al principio los inversores los han usado sobre todo para construir la parte core de sus carteras, los índices generales, como sean el MSCI World o S&P 500, índices que componen la parte más central de las carteras de los clientes. Pero a medida que la innovación ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de los ETFs, como sean ETFs temáticos, ETFs ESG, ETFs de cambio climático, ETFs de renta fija de inflación muy capilares o de renta fija ESG, como sean ETFs de bonos verdes, el uso de esos ETFs pasa de ser no solo el uso de construir carteras muy core con bases de ETFs, pero también considerar los ETFs como vehículos idóneos para construir los distintos satélites de inversión que cada uno de los inversores tiene en sus carteras. En términos de flujos, por ejemplo, hemos visto que en 2020 los flujos a ETFs con TER superior a 20 puntos básicos ha sido superior a ETFs con TER inferior a 20 puntos básicos. Y sobre todo, esto es claramente un cambio, o señala ese cambio de paradigma, ese cambio de uso de los ETFs. La innovación es claramente ahora uno de los principales motivos por los cuales los inversores están buscando ETFs.
Nosotros, por nuestro lado, para darte un ejemplo de dos puntos donde estamos incluyendo mucha innovación en nuestra oferta, hemos desarrollado con S&P un conjunto de índices basados en los acuerdos de la cumbre climática de París, que se llaman los S&P Paris Aligned, los cuales los hemos listado no solo en Europa, como también en la Bolsa Americana de Valores desde la semana pasada. Son índices únicos que permiten a los inversores invertir de acuerdo con los principios acordados en la cumbre de París. Y al mismo tiempo, hemos lanzado al mercado una herramienta que te permite conocer la temperatura de cada uno de los principales índices de renta variable y de renta fija que es más usados por los inversores internacionales. La temperatura lo que te permite hacer es conocer el impacto que cada una de tus inversiones, cuando echas sobre uno de esos índices, tiene sobre el ecosistema. Y ese impacto es muy importante, es una medida de comparación, por ejemplo, entre distintas estrategias que permite pues, evaluar el impacto que tus inversiones tienen sobre el ecosistema. Gracias, Pedro Coelho. No tenemos más tiempo. Head of ETF, Iberia, Latinoamérica, Lixor Asset Management. Buen día, buen negocio, Pedro. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a analizar antes de que abra el IBEX 35 cuáles van a ser y cuáles